Entonces regreso ya para finalizar esta jornada de la mañana con una charla que me gusta muchísimo y es el eosinófilo como biomarcador. Los mismos conflictos de intereses, esta es mi postura personal y realmente les voy a hablar de cómo veo yo el asma y el papel del eosinófilo. Esta es la agenda que vamos a trabajar. ¿Qué es un biomarcador? Porque vamos a hablar del eosinófilo como biomarcador y cuáles son las categorías de los biomarcadores para entender el eosinófilo que nos está aportando en las enfermedades pulmonares obstructivas, el eosinófilo de la fisiología de la enfermedad, que es la parte que más me apasiona, y es entender a esa célula que para mí ha sido incomprendida. Realmente el eosinófilo lo vemos como asociado a enfermedades parasitarias o asma, pero tenemos que entender que es una célula que está en el cuerpo para generar homeostasis corporal. Adicionalmente les voy a mostrar algo del papel del eosinófilo como biomarcador en EPOC, como biomarcador en asma, y con eso espero terminar. Entonces, ¿qué son los biomarcadores? Esta es la definición clásica de un biomarcador. Es una característica que mide de manera objetiva y que se utiliza como un indicador de procesos biológicos normales, de procesos biológicos anormales o de lo que conocemos como patología y de la respuesta farmacológica o no farmacológica de una intervención que nosotros hagamos. Hay biomarcadores que son moleculares, hay biomarcadores que son radiológicos, hay biomarcadores que pueden ser histológicos, y lo importante es siempre recordar que un biomarcador no está evaluando cómo se siente una persona, qué es una persona como tal o cómo funciona o cómo sobrevive. Simplemente son biomarcadores de un proceso. ¿Qué tipos de biomarcadores hay? Entonces, hay biomarcadores diagnósticos que nos permiten confirmar la presencia de una enfermedad o de una condición de interés en un individuo. Hay biomarcadores que son de monitorización, que usualmente son biomarcadores que medimos de forma serial y nos permite ver la evolución de un individuo frente a una exposición o a una intervención que realicemos. Biomarcadores farmacodinámicos o de respuesta que nos permiten evaluar cuál es la respuesta biológica que ocurre en un individuo cuando ha sido expuesto a un producto médico o a una condición ambiental. Biomarcadores predictivos que lo utilizamos en un conjunto de individuos para dentro de esos individuos saber con ese biomarcador si alguien es diferente y me puede predecir cuál sería su respuesta frente a una intervención que yo realice. Y tenemos biomarcadores pronósticos que nos permiten determinar cuál es la probabilidad de que un evento clínico diana que nosotros queramos evidenciar pueda ocurrir en un individuo como tal. De todo lo que les voy a hablar de los eosinófilos como biomarcador, es como biomarcador predictivo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Es la evidencia que tenemos en enfermedades obstructivas, y lo que tenemos hasta ahora es que nos permite predecir cómo va a responder un individuo frente a una terapia. ¿Qué pasa con el eosinófilo? Y por eso es que les digo que es la parte que más me gusta de esta charla. Los eosinófilos son unas células que tradicionalmente hemos visto que se encuentran en una pequeña proporción en la sangre periférica. Ellos se producen en la médula ósea y sabemos que responden frente a ciertos estímulos que hacen que se reproduzcan, crezcan y generen una serie de sustancias inflamatorias, y en su interior tienen unos gránulos que contienen una serie de enzimas que pueden tener una serie de efectos biológicos. Los eosinófilos son unas células que en estado estable maduran en la médula ósea hacia un tipo de eosinófilo que se llama regulador o homeostático. Estos eosinófilos son constitutivos del cuerpo y están por una razón. No están simplemente para responder frente a los parásitos únicamente o para ser la célula efectora muchas veces del asma, sino que en muchos tejidos tienen una serie de funciones que son vitales para la vida. Hay algunos tejidos que requieren de la presencia de interleuquina 5 para que migren al tejido y ejerzan su acción. Un ejemplo de esto es el tejido adiposo. El eosinófilo es una de las células muy importantes para evitar que se produzca resistencia a la insulina en el cuerpo, y es vital para evitar que desarrollemos, por ejemplo, síndrome metabólico. A nivel del útero se sabe que migran mucho cuando está asociado al embarazo, pero no sabemos muy bien cuál es la función que realiza en ese tejido. A nivel del tracto gastrointestinal se ha visto que se asocia con la producción de inmunoglobulina A y la producción de moco. Y en ratas, cuando se depletan completamente de eosinófilos al cabo de un año, y un año en una rata más o menos son 25 años de vida de un humano, se ha visto que se asocia con el desarrollo, por ejemplo, de cáncer de colon. Son células que en ciertos tejidos colaboran con la homeostasis del tejido para evitar que se desarrollen patologías
normales como es el cáncer. Esto es muy evidente, también les digo, en ratas, porque no hay estudios en humanos, en glándula mamaria. En glándula mamaria se ha visto que se correlaciona con el desarrollo del órgano y cuando falta puede aparecer cáncer en ese tejido. En el pulmón, aunque uno no lo crea, el eosinófilo se encarga de regular la respuesta entre el linfocito T regulador y el linfocito TCD4 para evitar que se desarrollen respuestas de tipo alergia. Este eosinófilo del que les estoy hablando es el eosinófilo constitutivo del cuerpo. ¿Qué suele pasar? Que en algunos casos, cuando hay presencia de interleuquina 5, se genera otro subtipo de eosinófilos que son los eosinófilos inflamatorios. Esos eosinófilos pueden ir por los vasos sanguíneos a diferentes tejidos y como hoy estamos hablando de vía respiratoria, me voy a ir para ese ejemplo, y pueden desencadenar un tipo de respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el asma? En el asma yo me expongo frente a alguna sustancia alergena o contaminación, eso desencadena que el epitelio libere una serie de sustancias inflamatorias, que era lo que nombraba el doctor Durán como alarminas epiteliales. Estas son moléculas que empiezan a mostrar que el epitelio está sufriendo por la exposición a estas sustancias y eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria que el doctor Durán explicó muy extensamente, pero que en algún punto interviene el eosinófilo. Y este eosinófilo que migra hacia este tejido es un eosinófilo del segundo tipo que les mostré, es un eosinófilo inflamatorio y está desencadenando una inflamación eosinofílica. ¿Qué pasa con esta célula? Esta célula no se queda quietica, sino que por acción de otra serie de citoquinas que aumentan su producción o otra serie de moléculas que estimulan su activación, va a empezar a liberar sustancias que terminan generando hiperreactividad bronquial, producción de moco, daño del tejido y la remodelación de la vía aérea. Y así es como entendemos nosotros el asma. Algo que me enseñó, creo que la persona que más me formó en investigación, que es un genetista que fue mi jefe durante muchos años y me hizo pensar en esto, es que muchas veces nosotros entendemos la enfermedad como algo malo, pero él siempre que hablábamos de asma me preguntaba más bien qué es lo que está pasando para que esa persona desarrolle asma. Muchas de las enfermedades que nosotros conocemos no surgen como enfermedades, surgen como una adaptación del ser humano frente a un entorno cambiante. Y él siempre me decía, puede ser que lo que está pasando en los pacientes con asma sea realmente que ellos hicieron esa adaptación de los eosinófilos para protegerse, por ejemplo, contra algún tipo de alteración en la glándula mamaria o en el colon y desafortunadamente en la vía aérea está haciendo una manifestación desagradable, por decirlo de alguna manera, que termina siendo enfermedad y es asma. Y ese es el concepto que quisiera transmitirles, porque el eosinófilo no es el enemigo, el eosinófilo es una célula que nos cumple una función en el cuerpo que en algunos casos cuando migra hacia ese eosinófilo inflamatorio termina haciendo efectos que no quisiéramos, que llamamos enfermedad, pero el eosinófilo está ahí por una razón y debemos tratar de conservarlo y protegerlo. Finalmente, pues la charla es tratar de mostrarles cómo funciona como biomarcador. Esto de biología de la enfermedad es muy interesante. Pero para estudiar la biología tengo que hacer estudios donde yo tomo biopsias, cepillados de vía aérea, miro los cambios epigenéticos, miro la expresión genética. Y cuando nosotros tomamos unos eosinófilos en sangre o en esputo, eso no es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos tomando un marcador que lo estamos interpretando en el contexto de una enfermedad y de acuerdo a muchos estudios nos han permitido establecer que el tener el eosinófilo de A, B o C manera podría ayudarnos a predecir un desenlace. Y ese es el contexto en el que lo tenemos tanto en EPOC como asma. ¿De dónde surge esto? Hay estudios, hay una neumóloga que se llama Mona Bafadel que trabaja en Oxford, que a mí me gustan mucho sus investigaciones y tuve la oportunidad de conocerla y ella es una de las personas que más ha adelantado trabajos respecto a eosinófilos. Lo primero que se hizo fue que se midieron eosinófilos en sangre y eosinófilos en esputo. Se midieron en personas sanas, en personas con EPOC y en personas con asma. Y si yo establezco un punto de corte, que es el límite superior que se vio normal en personas sanas, yo podría decir que las personas que tienen eosinófilos en esputo por encima de 3%, en este caso, son personas que tienen EPOC o que tienen asma. Ahí es cuando el eosinófilo podría utilizarse como un biomarcador de quiénes podrían tener la enfermedad, porque diferencia sanos de enfermos.
También se hicieron estudios en sangre y lo que se vio acá es que más o menos hasta 400, en este caso 450, son los eosinófilos que tiene una persona sana, y las personas que tienen EPOC y asma, algunas de ellas tienen valores mucho más altos. Y ahí es donde surge el concepto de pronto este eosinófilo podría utilizarlo yo en la clínica para indicarme algo, para indicarme la predicción de algo. Ella hizo un estudio muy chévere en pacientes con EPOC. Eran pacientes que ingresaban por exacerbaciones y dentro de la exacerbación les tomaban en esputo y en sangre cultivos, pruebas moleculares para detección de virus, citoquinas, y dentro de eso se pidieron eosinófilos en sangre y eosinófilos en esputo, y pudieron diferenciar que las exacerbaciones de los pacientes con EPOC no son todas iguales. Algunas exacerbaciones son en las que tienen cultivos positivos para bacterias, tienen una alta expresión de TNF. Hay otras exacerbaciones en las cuales están los virus, el TNF está positivo pero en muchísima menor cantidad, y hay unas en las que no hay ni bacterias ni virus, y sí encontraron que había un recuento de eosinófilos en esputo alto, mayor al 3%, que es el punto de corte que utilizaron para este estudio, que habla de exacerbaciones inflamatorias. Si esto lo juntamos con otra serie de estudios, por ejemplo, estos son pacientes con EPOC, ven algunos fumadores actuales, otros exfumadores, los exponen a una dosis de esteroide sistémico, y miren que cuando los dividen de acuerdo al número de eosinófilos en esputo, las personas que tuvieron más eosinófilos en esputo, al darles el esteroide, les mejora mucho más el BEF1, mejora más la calidad de vida, y aunque aquí no es estadísticamente significativo, uno podría pensar que hay una tendencia, aunque yo no creo mucho en tendencias, de que mejore la distancia en el Shuttle test. Si miramos este estudio, en este no se dio el esteroide sistémico, sino que se dio inhalado, y podemos ver lo mismo. En la medida en que los pacientes quedaron en el tertil más alto de eosinófilos, les fue mejor en cuanto al BEF1 y en cuanto a la calidad de vida. Y este otro estudio, que es muy pequeño, realmente son 28 pacientes, pero muestra algo interesante, y es que a los pacientes los siguieron en el tiempo. A unos les ajustaban la terapia de acuerdo a los eosinófilos en esputo, a otros de acuerdo a la forma tradicional, que es cuando yo voy a consulta y me miden escalas. Y si ustedes miran, los pacientes que siguieron con eosinófilos en esputo y que tomaron eso como base para ajustar la terapia de esteroides, son personas que se exacerbaron menos y se hospitalizaron menos. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo esto y por qué les estoy hablando de exacerbaciones? ¿Y por qué puede ser un predictor para diseñar la terapia para evitar que el paciente se me exacerbe? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hablar de enfermedad coronaria y uno debe evitar que un paciente se infarte. Un infarto tiene una alta morbilidad, una alta mortalidad. Pero a mí siempre me gusta mostrarles esto, y es que los pacientes que tienen una exacerbación severa de EPOC, cuando yo voy a hablar de mortalidad a un año, es del 23%. Si miro la mortalidad de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST a un año, es del 8%, y con elevación del ST, sin elevación del ST del 19%. Si me voy a la mortalidad a 7 años en EPOC, de una exacerbación es del 70% y de un infarto del 39%. Si lo ponemos de esta manera, esto nos muestra por qué es importante prevenir las exacerbaciones. Si un paciente se exacerba, tiene un mayor riesgo de mortalidad. Medir eosinófilos en esputo no es tan sencillo, y por eso se han hecho varios estudios y se ha visto que el mejor predictor del nivel de eosinófilos en esputo pueden ser los eosinófilos en sangre, y esto nos facilita un poco las cosas. Cuando se miran estudios, estos son estudios que se hicieron con otra finalidad y son análisis estadísticos posteriores, por lo cual no es la mejor evidencia. Ya la doctora Laucho les mostró algo de esto, que es el estudio INSPIRE. A mí me gusta mirar esta parte, y es que cuando yo tengo eosinófilos en menos de 2% en sangre o más de 2%, si ustedes miran en este caso que estaban comparando un LAMA versus una combinación de esteroide con beta-2 agonista de larga acción, yo puedo ver que en la medida que los eosinófilos están más altos, esta reducción de la tasa de exacerbaciones con el medicamento que tiene el esteroide es más alto. Un solo estudio no me aporta suficiente evidencia. Me voy y miro otros estudios. Este es un estudio donde comparan formoterol budesonida versus formoterol. Aquí no dividen el número de eosinófilos por porcentaje, sino por número de células. Y lo que ustedes pueden ver es que en la medida en que tengo más células en sangre de eosinófilos, es muchísimo mayor la reducción de la exacerbación con la terapia que tiene esteroide versus la terapia que no tiene el esteroide. Si me voy a otro estudio, que es el estudio en que compararon furato, fluticasona, bilanterol versus bilanterol,
anterior, miren que aquí los dividen de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6 y más de 6, yo puedo ver que cuando tengo muchos más eosinófilos, la reducción a favor de la terapia que contiene el esteroide es mucho más alta. Entonces, si bien no tenemos la evidencia más fuerte, porque no hay un estudio que sea diseñado para esto, yo sí les traigo un concepto, y es que si yo choco contra la misma pared varias veces y lo que veo es una manzana, posiblemente ahí hay una manzana. El punto es que nos toca hacer un estudio que nos permita mirar prospectivamente si esto es cierto, y pues la idea es que se están corriendo. Este es el estudio Wisdom, que es un estudio diferente, es un estudio donde yo retiro el esteroide, y si ustedes miran acá, en los pacientes que tienen un porcentaje de 4% o más de eosinófilos en sangre, cuando yo retiro el esteroide, estos son los pacientes que se continúa, aquí cuando se retira, miren cómo cuando se retira en este caso la tasa de exacerbación es mayor. Esto pues sigue mostrando la misma señal, pero habría que confirmar. Como esto lo hemos venido viendo muchas personas, unos de las guías, pues no es guía, sino la colaboración GOL, que es una recomendación basada en evidencia, ya incluso incluyó dentro de los biomarcadores para seleccionar terapia eosinófilos, tanto en el paciente que viene sin terapia como en el paciente que ya viene con terapia, y yo tengo que ajustarle el tratamiento. Y esto nos muestra que el eosinófilo podría ser un biomarcador en este caso. ¿Qué tenemos en asma? En asma sabemos, por ejemplo, de este estudio, que también son pocos pacientes, pero si tenemos eosinófilos en esputo en menos del 3%, o si los tenemos en más del 3%, al dar una terapia que contiene esteroide, les suele ir mejor en el B1 a los pacientes con asma. Y este, que es la contraparte de lo que les mostré, donde también pues son pacientes, es un grupo pequeño, 37 pacientes en cada grupo. Estos son pacientes con asma no severa que lo siguieron en el tiempo con eosinófilos en esputo y se dieron cuenta que era una mejor forma de ajustar la terapia y se exacerbaban menos. ¿Y qué pasa en asma grave? Que era pues de lo que les había hablado en la charla anterior. En asma grave, si ustedes miran acá, esto es un grupo de pacientes con asma grave, miren la tasa de exacerbaciones que tienen en el año. Pero algo muy interesante es que lo dividen de acuerdo al porcentaje de eosinófilos que tienen en sangre. Y si ustedes miran acá que tienen 500 células o más, la tasa de exacerbación es mucho más alta que si yo tengo 150 células. Y esto nos muestra adicionalmente que en la medida en que un paciente se me exacerba, va a perder BEF1. Y eso es algo que tampoco quisiéramos perder en los pacientes con asma grave. No es el desenlace principal, pero es algo que preocupa bastante. Si ustedes unen esto, yo podría decir, entre más eosinófilos tenga un paciente con asma grave, es más probable que tenga exacerbaciones. Si tiene exacerbaciones, se declina mucho más el BEF1. Y adicionalmente, lo que se ha visto es que en los pacientes, en la medida en que tienen más exacerbaciones, que son más severas, es decir, las que reciben corticosteroides orales, o aquellas exacerbaciones que ya llevan hospitalización, la calidad de vida se deteriora muchísimo más. Y aquí es donde entro yo en mi parte, y aquí es otra forma de verlo, un poquito diferente a la del doctor Durán. Yo sé que siempre lo hemos visto como el asma alérgica o no alérgica, pero yo vengo a hablarles del eosinófilo. Entonces yo les dividiría el asma como el asma que tiene eosinofilia versus el asma que no tiene eosinofilia. Dentro del asma que tiene eosinofilia, pues eosinófilos, algunos van a tener alergia, otros no tienen alergia. Y esto es muy importante porque no todas las terapias son para todos los pacientes. Y aunque esto es muy bonito y a mí me gusta mucho, cuando les estoy hablando del eosinófilo, cuando yo mido eosinófilos en esputo o en sangre, yo no estoy midiendo esto. Yo estoy midiendo una célula que me va a permitir predecir si el paciente va a responder a una terapia o no. Pero la biología completa requiere estudios muy diferentes, y por lo tanto es bueno que entiendan que cuando decimos unos eosinófilos por debajo de 100 en EPOC o por encima de 300, o como les decía el doctor Durán, eosinófilos por encima de 150 en asma, son biomarcadores predictivos. Vienen de estudios donde yo encontré que esta célula en ese valor me podría ayudar a predecir que X terapia va a funcionar o no. Y les voy a traer un ejemplo de eso. Entonces, los eosinófilos sabemos que son células que venían de la médula ósea, que migraban a los tejidos y en los tejidos podían hacer algún tipo de daño. El eosinófilo dentro del pulmón es activado por la interleuquina 5. La interleuquina 5 tiene un receptor y tiene una molécula, que es la interleuquina 5, que se une. Hay varias moléculas que vienen, pues que están ya incluso en el país, hay algunas que están en desarrollo, que lo que hacen es que o bloquean directamente la interleuquina 5 como mepolizumab o reslizumab, o bloquean el receptor de interleuquina 5 como lo hace benralizumab. ¿Eso qué busca? Tratar de evitar que ese eosinófilo que está inflamado, generándome esa respuesta en la persona, lo pueda controlar.
¿Qué se han visto? En los estudios de desarrollo, por ejemplo, de mepolizumab, se ve que en la medida en que yo administro el medicamento, reduce la tasa de exacerbaciones. Este es el promedio. Pero algo que quisiera mostrarles es que cuando se trató de buscar cuál sería el indicador que me permitiría seleccionar que ese paciente respondiera, se miraron varios biomarcadores. No se miraron solo los eosinófilos, y se miraron en esputo y se miraron en sangre. ¿Pero qué encontraron? Que si yo dividía a estos pacientes con un recuento de 150 células o más, esta terapia, que es una antiinterleuquina 5, funcionaba para reducir exacerbaciones. Si yo miraba a los pacientes que tenían menos de 150 células, esta terapia no puede ser buena y mala y por lo tanto no tiene beneficio en ese grupo de pacientes. Cuando miraron lo mismo con eosinófilos en esputo, no vieron diferencia y por esa razón es que el biomarcador que utilizamos son los eosinófilos en sangre. Y si ustedes miran acá, a partir de 150 células se reduce la tasa de exacerbaciones en un 30%, pero algo que es muy llamativo es que en la medida en que el eosinófilo aumenta más, pues se reduce más la tasa de exacerbaciones. Y es por lo que les estaba diciendo, este es un biomarcador que me ayuda a predecir que la terapia me va a funcionar. Posiblemente hay un componente eosinofílico de base, pero para eso tendría que completar el estudio con todo lo que hicieron para hacer la vía que les mostré. Esta fue con la diapositiva que empecé en asma grave con la tasa de exacerbaciones de acuerdo al número de eosinófilos, y cuando yo utilizo la terapia lo que ustedes pueden ver es que en la medida en que tengo más células reduzco más la tasa de exacerbaciones, y eso prueba de cierta manera que el eosinófilo puede ser un biomarcador y que esto se mantiene en el tiempo. Y adicionalmente algo que quiero dejarles ya para terminar es que estos estudios, si bien estos estudios tienen 4.5 años, muestran que no hay ningún evento adverso grande. Sí, los eventos adversos que se presentan son cefalea y reacción local. Pero aquí quisiera defender yo en algo al eosinófilo y sale el fisiólogo que hay en mí. Y es que estos son estudios pues relativamente cortos, les conté lo que podía pasar en las raticas, entonces yo sí quisiera ver qué pasa a largo plazo cuando empecemos a usar estas terapias biológicas, y pienso que independientemente de la que sea, tenemos que seguir muy de cerca a los pacientes, porque a largo plazo nosotros no sabemos qué pase si yo destruyo completamente el eosinófilo, no sabemos qué pase si yo destruyo la interleuquina 3 y la interleuquina 4 completamente. Esos son eventos biológicos que vamos a ver en el tiempo, y por eso yo llamaría a todas las personas que hoy estamos usando estas terapias y a todos los que van a empezar a usarlas a tener precaución con esto en el tiempo y mirar qué pasa y tomar una decisión consciente más adelante. Y pues ya para terminar, porque ya me pasé del tiempo, quisiera dejarlo solo con esta frase, y es que es algo que a mí me gusta mucho, y es que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes van a responder igual a la terapia. El único biomarcador no es el eosinófilo, pero puede ser un biomarcador para predecir terapia, y tenemos es que evaluar muy bien al paciente y hacer una historia clínica completa. Y muchas gracias.